tomar esta herramienta que es la psicología, que somos los psicólogos, ¿no? Nos invita a conocernos a nosotros mismos y en el desarrollo del niño, pues sí es importante la figura paterna y la figura materna en el desarrollo integral del niño. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en México Lives y ¿qué creen? Tenemos un tema importantísimo para el mes del niño, el abril, y todo el año y toda la vida, porque tenemos con ustedes a una psicóloga que en realidad nos va a dar el norte, nos va a ubicar un poquito y sobre todo qué hacer con nuestros niños. Ella es Michelle Covarrubias. Muy bienvenida que estás aquí en México Lives. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que tenemos aquí para platicar de un tema. Ella es psicóloga infantil. Correcto. Y obviamente vamos a platicar un poquito de temas que a todos nos competen. Todos fuimos niños, todos pasamos por traumas, todos pasamos por aprendizajes. Pero sobre todo, Michelle, yo creo que lo más importante es que a partir de tanta información, tantas cosas, el aprendizaje de los papás, de las mamás, toda esta cultura general que nos va evolucionando y revolucionando, obviamente está la psicología, que es la base de nuestro entendimiento, ¿verdad? Platícanos de dónde estudiaste, quién eres, y vamos a entrar después al tema precisamente de lo que más nos gusta, que es cuidar a los niños, ¿no? Es correcto. Bueno, pues gracias, qué bonita introducción, y es correcto. Miren, te platico un poquito, ¿no? Yo soy Michelle Covarrubias, bien decías, nacida aquí en Mexicali, Baja California, orgullosa, cachanilla, y tengo 3 hermanas. Yo soy la segunda de ellos. Tengo papá sonorense y mamá sinaloense, ¿no? Hago mención de esto, pero su mayoría del tiempo hemos vivido aquí en Mexicali. Y cuando yo tenía 15 años nos fuimos a vivir a Pachuca, Hidalgo. Allá inicié mis estudios de la carrera en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero cuestiones de la vida, regresamos a Mexicali y aquí termino mi carrera. Entonces, ¿aquí en qué? Aquí en Universidad Vizcaya. Ah, muy bien. Aquí terminé. Golazo para eso. Aquí terminé mis estudios y pues bueno, de hecho desde mi trayectoria, desde el tercer semestre de la carrera en el Autónoma del Estado de Hidalgo, ahí empecé mis prácticas de campo, ¿no? Ya ahí es desde inicio. Y ya profesionalmente puedo decirte que alrededor de 8 años tengo laborando con niños. Okay. Entonces mi experiencia habla, ¿no? Ahorita me compartirás ese sentido, pero tengo ya bastante tiempo en esta área y peculiarmente en la actualidad trabajo en el DIF estatal, en el Centro de Autismo. Y en mi consultorio independiente en colaboración con 2 maestras también, ¿no? Somos 2 educadoras y una psicóloga y trabajar en conjunto para el beneficio de los niños, ¿no? Oye, Michelle, y entonces, qué bonita, forma de ir hilando todo tu aprendizaje, sobre todo tu proceso profesional. Qué bueno que hagas esa aclaración, que aunque vienes de corazón de familia sonorense, sinaloense, sí, tu corazón ya es cachanilla, no, sí, vamos, esa es una cosa que, sobre todo para la gente que nos está entendiendo, que nos va a ver, evidentemente las culturas regionales de México son tan distintas, los sectores y las formas de crear los aprendizajes son tan diversos, pero en la zona del noroeste es muy importante porque hay unas culturas muy marcadas, unas costumbres muy marcadas y sobre todo el aprendizaje en la formación. Ahora, ¿por qué te has dedicado a los niños? ¿Por qué te llama la atención el perfil de la psicología en los niños? Ok. Eso sí viene desde que yo era niña. Soy muy niñera, vaya, desde mi adolescencia. Tengo mi hermana pequeña, le llevo 9 años. Entonces, cuando yo tenía 9, ella nace. Entonces, yo ahí es mi bebé, ¿no? Mi bebé, y a partir de ahí yo siempre me inclino hacia los niños a jugar. Veo un niño y me acerco, le ayudo desde chiquita. Y de ahí surge, en su momento, fui voluntaria del Teletón, allá en el estado de Hidalgo. Entonces, ahí empecé a notar, dije, caray, esto me gusta, quiero acercarme, quiero ayudar. Y realmente así fue empezando. Y en la prepa, no quería estudiar psicología, de hecho.
ni siquiera la hacía en mi repertorio, sino fue más bien diseño gráfico, esta parte como dibujo o arquitectura, hasta que un profesor, curiosamente, de la preparatoria, que me daba filosofía y me decía, ¿no te gustaría estudiar psicología? Y yo, ni por aquí, que como psicología. Bueno, entonces me metió el espinito y dije, ok, vamos viendo, y hice los típicos test vocacionales también, o sea, los revisé y demás, y salía alta en las dos áreas. Dije, bueno, pues no me está ayudando. Dije, al final sí tienen un buen norte de todos los estudios vocacionales. Sí, claro, sí, pero salí habilidosa, por así mencionarlo, en las dos áreas, ¿no? Entonces dije, bueno, total, va a ser mi decisión al final. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Bueno, pues que empiece una, si no me gusta, retomo otra, ¿no? Entonces empecé mi carrera y desde la primera clase, tal cual. ¿Te enamoraste? Me enamoré de la carrera, me gustó muchísimo todas las materias, el desenvolvimiento, y más porque prácticas desde el inicio, ¿no? Entonces fue aventarme al ruedo y demás, y hasta la fecha digo orgullosamente de las personas que tengo esta vocación. Me siento muy afortunada porque tengo esta vocación por los niños y soy feliz. Para mí no es trabajo al final, sino... Qué bonita expresión el hecho de decir, encontré mi vocación. No creas que no es tan fácil para todo el mundo, ¿eh? Bueno, tú qué mejor que nadie que vas a ver del tema de vocación. Qué bonito que tú lo digas con esa firmeza, sobre todo el papá, la mamá, que la conozca. Es muy importante que sepa que la vocación determina mucho la paciencia, la forma en cómo indagar con los niños, cómo persuadirlos para sacar la verdad y sobre todo orientarlos, ¿no? Sí. Y qué bonito que te hayas orientado a los niños, porque sí se te nota como el feeling para los niños. Entonces, gracias, ¿no? Esperemos que... Sí, es lo mío. Estamos en si estás viendo esa entrevista, no los confirmes. Oye, ¿cuál es la importancia? Yo quisiera entrar un poquito en materia respecto al tema de la psicología infantil, porque hoy por hoy cada año es una generación y las generaciones van respondiendo a las necesidades de la comunidad, de la población. ¿Cuál es la importancia de tener una orientación atinada? Sobre todo en este cambio generacional, donde están los smartphones, donde está la información sobrevaluada, la información. ¿Por qué el papá se va a topar con grandes retos? Y sobre todo, ¿cómo cómo orientar al papá para que no le tenga miedo a todo esto? Y sobre todo, que no le tenga miedo a la orientación de un profesional. Porque sí tenemos respaldo de la abuelita, del mamá, pero del profesional le tenemos miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Platícame por qué es la importancia de esa orientación de la mano de una psicóloga infantil. Ok. Justo dices esa parte profesional. Quiero partir de ahí. La psicología es una ciencia. Es una ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos cognitivos. Okay. Entonces, entendiendo de esta parte que es un estudio, es una base... Es una herramienta que nos ayuda a comprender el comportamiento del ser humano desde que nace, desde antes, ¿no? De concepción. Entonces, el ir observando, el ir analizando, observando todo este tipo de conductas, las conductas y los procesos cognitivos desde pequeños, nos va marcando una pauta de prevención. Prevención hacia la famosa frase de los niños son el futuro. Vaya, hay parte de cierto en ello donde estamos haciendo este trabajo de ayudarlos desde pequeños. Cabe resaltar que neurológicamente el desarrollo del niño de la etapa de la primera infancia, hablando de los 0 a los 6 años, su cerebro está, me gusta decirlo como una maquinita, ¿no? Como que en revolución, entonces ahí es el momento determinante para precisamente generar seres humanos o adolescentes, adultos en un futuro con esas bases y una cultura saludable, ¿no? Partiendo desde chiquititos. Independientemente tengan o no tengan condición, tengan o no tengan un trastorno, sino realmente desde chiquititos tomar esta herramienta que es la psicología, que somos los psicólogos, porque pues se vale, ¿no? Se vale decir, no sé qué hago aquí, mi niño hace esto, ahora no, la tecnología es bueno, sí,
¿no? Sí, cómo conducirlos para que sea saludable la tecnología, lejos de ser un prejuicio para ellos. Exactamente, ¿no? Sí, no, vamos evolucionando, si bien dices esta cuestión de vivimos dentro de ya la tecnología y el alcance de la tecnología está en los niños. Claro. Ya, o sea, ya no es como en la oficina, no, exacto. Ya el dedito, ¿no? O sea, vamos, de meses ya le pican y ya le, como que lo entienden, hasta me asusta eso, mío. Sí, pues realmente van creciendo en esta nueva era, ¿no? Por así mencionarlo, entonces se vale decir qué tanto, sí, cómo le hago, no, porque al final de cuentas, pues nadie sabe ser papá o nadie sabe naciendo ser papá, ¿no? O mamá. Entonces, válido, y ahí la importancia, porque justo en esa etapa de la infancia son los puntos claves, determinantes para generar estas pautas de conducta del ser humano. O tu aprendizaje, que aunque sea el correcto, reforzarlo con alguien que te dé la seguridad, que te dé, cómo cernir el aprendizaje adquirido de la abuelita, de la mamá, cómo te educaron a ti, claro. y los retos que esto viene. Ahora, siempre ir lo más atinado posible de la mano de un psicólogo infantil. Yo creo que el beneficio es como a ti mismo, porque correcto. Le estás sembrando al futuro de tu propia vida inclusive, ¿no? Sí, viene esta parte inclusive de, no también de los niños, yo hago la colaboración con los padres, ¿no? Ellos preguntarse qué siento como papá, qué pasa, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis límites, y a partir de ahí hacer una conexión y un trabajo en equipo, ¿no? Claro. No nomás es el niño, te lo dejo, ahí va y que arréglame, casi. No, sí, no, realmente es un trabajo en conjunto. Oye, yo quiero hacer una pausa en este momento porque yo quiero aprovechar el tiempo para que las personas que nos están viendo en esta transmisión le den like a la página de México Live. Estamos en Instagram, en YouTube y en Facebook, y sobre todo también a la de Michelle, porque si quieren alguna cita, alguna, creo que por ahí nos tienes alguna promo, ¿verdad? Sí. A ver, dímela de una vez, ¿cuál es la promo? Ok, bueno, por ser el mes del niño, el mes de abril, todas las consultas, todas las sesiones las estoy ofreciendo a mitad de precio, ¿no? El 50% de descuento con esta intención de tener este acercamiento y del trabajo de la psicología, ¿no? Entonces, pues miren, ya saben, todo el mes de abril, si tú vas a ver esta entrevista, haz la cita, lo vamos a poner aquí obviamente en el post de esta entrevista para que preguntes lo que tú quieras a ella como psicóloga infantil, y sobre todo invitarlos a que vengan al Edén. Este es un lugar precioso, es un vivero, pero que tiene también un café que se llama Black Garden Café. El lugar está sensacional, ni piensas que estás en Mexicali. No. ¿Habías venido? No había venido. ¿Y qué te ha parecido todo esto? Está muy agradable, ahorita el clima está fabuloso, entonces se aprecia. Oye, Michelle, yo creo que estamos como en un oasis, ¿no? Ándale. O sea, hay oxígeno por todos lados, el lugar está precioso. Si te quieres venir a tomar fotos, ven, te llevas una planta, te llevas alguna bugambilia. De verdad, las plantas que han puesto aquí están seleccionadas, están preciosas. Yo quisiera llevarme todo el jardín a mi casa, pero bueno, ya saben, estamos aquí por Periférico, antes de la Gran Vía. Van a ver que se llama el Edén, pero dentro del lugar se llama Black Garden Café, que es un café delicioso. Sí saben preparar café aquí, créanmelo. Lo que vayan a pedir, como ustedes lo quieran, así se lo van a entregar. Así es que vengan, consulten este lugar y visiten todo el vivero, que está precioso. Y además dentro de los viveros hay mesas para platicar. Sí. ¿No? Te llevas tu bebida, platicas, novias, haces ahí tu trato de negocio, tema muy personal. Hay muchos puntos dentro del vivero donde puedes disfrutar las bebidas de Black Garden Café. Así es que vengan a este lugar y vamos a seguir continuando con otras preguntas para Michelle, porque hay tanto que hablar con el tema de los niños. Yo también soy muy apasionado de los niños, Yo soy niñero, me encantan los niños. Me fascina ver un niño feliz, me fascina ver un niño que tenga futuro. Y eso pues es responsabilidad de nosotros, de tuyo, mío y de todo el que tenga un hermanito, que tenga un sobrino, que tenga un hijo. Todos tenemos la obligación de llevar estas generaciones a que sean felices. Ojo, que sean felices. Bueno, yo te quiero preguntar algo importante. El tema siempre radica, porque lo he escuchado, es, oye, mijita, lleva al niño al psicólogo, si no está loco.
Okay. Es que mira, mijita, es que yo sé lo que hago, pero es que al final dicen es que está bien caro. ¿Qué tan caro es no llevarlo y que salga peor la situación más adelante? Platíquenme un poquito del costo-beneficio de tener una orientación de una persona especialista para poder ayudarte a dar las mejores bases a tus hijos. Ok, aquí el costo-beneficio, hablando de eso, recordar la parte donde la psicología es prevención. Como 4 puntos quisiera marcarlos de esta manera. La psicología te explica, describe la situación, el comportamiento, te explica, busca las posibles causas en base a teorías. Y el tercer punto, esta cuestión de predecir. Entonces, previene cierto comportamiento. Y el cuarto punto es controlar. Entonces, al momento que nosotros controlamos o modificamos ciertos condicionamientos, ahí es donde se vuelve enriquecedor en esta etapa de la infancia. Es decir, yo puedo manejarme como papá, como mamá, generar ciertas condiciones para que mi hijo actúe en base a lo que yo quisiera o quiero crear. Como bien dices, niños felices, niños saludables, niños autónomos, niños independientes. Entonces, seguros, ahí, ¿no? Realmente la responsabilidad cabe en el papá y en la mamá, ¿no? Al final, el tener un hijo, los niños y las niñas, los padres son los responsables y, como bien dices, todos alrededor de ellos, sí, claro, todo su entorno, porque somos seres sociales, ¿no? Biopsicosociales, donde estamos dentro de una sociedad. Entonces, ir evolucionando junto con ellos, o sea, tener las herramientas, es favorable desde el inicio. ¿Por qué? Porque la conducta, si no ocurre algún cambio, se acentúa con el tiempo. Y creemos que el tiempo lo sana todo, pero no. Si no lo haces con anticipado, es más difícil modificar acciones, actitudes, vicios, hábitos. Sí. O sea, si no lo haces con anticipado. Ahora, ¿cuánto te cuesta, literalmente, prevenir? ¿Cuánto puede ser al semestre en unas consultas promedio, 6 meses de un proceso? ¿Cuánto tiempo dura más o menos? En lo particular, por ejemplo, yo manejo en esta cuestión porque todo es un proceso, ¿no? Bien dices, y depende mucho de la participación de los padres, del niño y demás, ¿no? Sin embargo, en un proceso de 4 meses, aquí puedo marcar la pauta donde, planteamos objetivos y ahí se puede ver alguna modificación, ahí se puede ver un cambio. Digo, eso sí, día a día también es constancia, ¿no? Les digo mucho a los papis, es constancia, pero es que ya, híjole, pues así aprendemos, va a ser error y falla y en este tipo de cuestiones, pero estar. Entonces, como te mencionaba, esta parte de la conducta, sea saludable o no saludable, se acentúa, se marca. Entonces, sí, con el tiempo, no que no se pueda cambiar, pero sí es como más trabajo, es otro proceso más elaborado. Entonces, qué mejor de iniciar desde la infancia. Sobre todo prevenirlo. Así es que si tú tienes algún hijo y que tengas tú dudas de la certeza de lo que observas, callándote o dejando pasar el tiempo no es la mejor solución. Eso yo creo que es de entrada lo más importante. Ves una conducta que no te gusta, ves algo que tú intuyes algo, creo que tu obligación en un momento dado es preguntar. Sí, claro, ahora puede haber sesiones de 1, 2 sesiones donde te da un norte, oye señora, va muy bien, sígale así y tenga la confianza de que lo que está haciendo está correcto. Es correcto. O su hijo presenta estas conductas y las soluciones son estas, ¿verdad? Exactamente, se hace todo como un plan de trabajo o simplemente inclusive esta parte de orientación, ¿no? Orientación a padres de familia, porque pues para eso estamos, que mejor utilicen la herramienta, el estudio, y esa es la labor, ¿no? Entonces. Oye, Michelle, ¿y qué problemas son más frecuentes normalmente en un proceso normal del aprendizaje del niño para que el papá o la mamá no se asuste y que, ay, mi hijo, ya le está pasando esto? ¿Cuáles son las conductas, vamos a decirlo, no normales, pero los más recurrentes de los problemas que existen en la familia? ¿Cómo detectar eso? ¿Cómo detectar que necesito la orientación? Al hablar de necesitar una orientación, creo yo que al final se vale el no saber. Se vale el no sé qué hacer, o el me cansé, ya se vota, ya.
todas mis herramientas se agotaron. Pero para no llegar a ese punto, en ese sentido, como que llegamos como al tope, es importante detectar esta cuestión de que la familia es un sistema. Okay. Entonces, yo lo platico así como si fueran engranes, ¿no? Entonces se van moviendo y vamos haciendo el sistema. Pero si hay un movimiento, todas las partes se ven afectadas. No es que, los papás tienen problemas, el niño no se da cuenta, no lo va a ver, no está ahí, no. Ojo. Qué buen ejemplo, ¿eh? El niño, más allá de lo que nosotros le decimos o lo que llega a escuchar, es esta cuestión de lo que ve. De lo que ven papá, de lo que ven mamá, de lo que ve la abuelita. Entonces, este tipo de cuestiones los va a ir generando, ¿no? Entonces, ahí cualquier modificación o cambio en el sistema, en la familia, se ve afectado el niño, para bien o para mal, en sentido de repetición de comportamientos, por ejemplo. Cierto. O que tú quieras que ya no, quieres cortar cadenas, como le llaman normalmente, y quieres que tu hijo no haga y no repita esos patrones, tienes que hacerlo con anticipación. Ahora, no es para asustarse, pero sí es para poder decir, le estoy invirtiendo a la formación de mi hijo, de mi felicidad misma. ¿Qué te cuesta? O sea, si gastaste en psicólogo 5 o 10 mil pesos en un proceso que son comparado con problemas más graves. Sí, claro, ¿no? Y situaciones a lo mejor pues muy exageradas, parecían, no, es que en la adolescencia o adulto va a ser, híjole, pues sí, puede ser esa situación, ¿no? Entonces, qué mejor de prevenir en ese sentido y recordar pues que somos agentes de cambio, ¿no? Como seres humanos somos agentes de cambio y generar eso en los niños y el conocimiento. Bien mencionas esta parte de conocerse, que al final eso es la psicología, ¿no? Nos invita a conocernos a nosotros mismos y en el desarrollo del niño irlo conociendo, irnos conociendo y generar todas esas pautas de conductas. Esta cuestión que mencionas de patrón de conducta, bueno, sí, y a partir de yo, ¿por qué mamá quiero romper eso desde mi punto? ¿Qué pasa conmigo, no? Ajá, y para poder transmitirlo. Entonces, ahí es donde tomamos herramientas y ahora sí lo puedo transmitir a mí. Sí, porque muchas veces los papás me ha tocado ver, no es experiencia personal, digo, el hijo de un amigo, del primo de un conocido, es que ya no sé qué hacer porque este niño no entiende, pero repetimos las mismas acciones y los mismos resultados van a ser exactamente los mismos. Tú también tienes que modificar, aprender o reaprender para poder modificar. Es correcto. Y creo que es ahí donde necesitamos de la orientación de alguien profesional, ¿no? Sí, como bien recalcamos, es un estudio, no es una plática, un consejito, un tip, no. O sea, hay toda una base de estudios y no de ahorita, 10 años, 20, no, estamos hablando de todo una ciencia, ¿no? Y sobre todo decirle a los papás que no tengan miedo al cambio, no tengan miedo a exhibir, obviamente, a veces queremos como cuidar que van a pensar de mí, no, o sea, de entrada lo primero que está es la felicidad de tu hijo, creo que es todo papá razonable, lo que quiere es verlo feliz, entonces creo que vale la pena invertirle, tener de la mano a un orientador infantil que te ayude, que te dé herramientas y sobre todo que te enseñe a ti a detectar, a orientar y sobre todo a controlar, porque eso mientras tú puedas, porque después ya game over. Sí, claro, ¿no? claro, tiene fecha de caducidad, somos adultos y hay que hacernos responsables de nuestra existencia, así ¿no? es. Pero sí. Es otra pregunta importante que creo yo que a mí me llega mucho esto. Dice, ¿qué tanto daño hace una mamá o un papá al negar la presencia cuando el papá y la mamá se separan, se dividen o se pelean? El negarle la convivencia, es una pena, pero creo que el que sale perdiendo siempre es el niño cuando no sabes manejar esto, ¿no? Ok, aquí son muchos de los casos en la actualidad y aquí realmente cabe destacar la integridad del niño, porque hay casos de casos, depende. Si estamos hablando donde en la familia estamos hablando de una enfermedad, de una adicción, donde hay alcoholismo, donde hay violencia, ahí ojo y cuidado en sentido de, bueno, primero está la integridad del niño. Claro. Entonces realmente no es que vea a su papá, ¿no? O vea a su mamá, pero entonces, bueno, hay sus excepciones, pero sí lo que quiero rescatar es la cuestión de la integridad también de lo que es mamá y lo que es papá. Al final vienen los hijos de papá y mamá, ¿no? Así entonces,
el hablar, por ejemplo, mal de que no, es que su papá así dijo y no, es que su mamá es así y está lo bien. Bueno, entonces ahí es cuestión de papás. El niño al final tiene su papá y su mamá y eso es lo latente o lo de estar alerta, de tener cuidado con lo que decimos uno del otro, lo de papá lo que corresponde a papá y lo de mamá lo que corresponde a mamá, ¿no? Entonces ahí yo los invitaría más bien a generar una estructura de convivencia. Una estructura de convivencia, pues sí es importante la figura paterna y la figura materna en el desarrollo integral del niño. Completamente, y fíjate que es muy importante porque va a depender de qué tanto te enfrentes a crear una estructura, que a veces es lo que miedo nos da, a enfrentar, a crear y a generar el camino o el barco o el transporte para que todos sean felices, porque todos tenemos etapas que evolucionar, ¿no? Claro. Entonces, pero si esto lo dejas a alguien o al tiempo y que al final no hay una solución clara, el tiempo la vida te va a cobrar la factura y de verdad a veces es ¿por qué? ¿Por qué llegar al extremo, verdad? Exactamente. Como decía, somos agentes de cambio, ¿no? Y qué mejor Así de ahorita. es. Y sobre todo evolucionar, sobre todo que por ahí leía hace un par de días, que decía que el ser humano evoluciona de dos maneras, por voluntad propia o por el dolor. O sea, ¿cómo es eso? Pues sí, o sea, evolucionas porque tú quieres cambiar, porque quieres mejorar. Y si no haces esos cambios en tu vida, las consecuencias son tan claras y el aprendizaje a veces es, cambias porque te dolió, cambias porque no te gustó, cambias porque te lastimaron, cambias porque te duele y al final, esa es la parte donde la mano de los profesionales no hay que tenerles miedo, por el amor de Dios. Oye, algo que yo quiero, ayúdame a meter el choro aquí completo porque me apasiona este tema. Dime. ¿Qué tan importante que el papá o los papás o la familia descubra y conozca el temperamento con el que nace el niño? Porque entendamos que el temperamento, todos nacemos con un temperamento, pero el carácter se forja. ¿Qué tan conveniente es esto a temprana edad, o que tú aprendas de esto? Aquí estamos hablando de qué tanto el papá conoce a su hijo y viceversa. Hago mucho énfasis en esto porque viceversa, en sentido de entre yo mejor conozca a mi hijo y sepa sus habilidades y su temperamento, bien mencionas, porque claro, estoy hablando de procesos cognitivos y la conducta, pero claro, también viene su identidad o su esencia o su genética, que ya de cajón, ¿no? Por así decirlo. Entonces, al momento de nosotros conocerlo, mejores herramientas tenemos para ayudarlo, para que se adapte a la sociedad, para que viva en la sociedad, porque al final, como menciono mucho esta parte de vivimos en sociedad, entonces prepararnos, desde que nacemos, pues está la mamá y la mamá nos alimenta. Entonces, no somos seres como animales, vaya en sentido este ejemplo de solitos y ahí crece solo. No, o sea, hay un sentido de responsabilidad y en qué tanto papá me conozco, qué tanto también para yo decir en esta área sí, en esta área no, en esta área sí puedo ayudarlo, en esta no. Entonces, ahí cabe como la importancia de irnos conociendo y como dicen, el conocimiento es poder, ¿no? Exacto. Entonces, el conocimiento es poder. Eso es una frase que yo creo que si lo entendemos estaremos pidiendo siempre apoyo de los profesionales en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? Sí. Y no nomás en sentido a lo mejor de la infancia, es como ir al médico. Exacto. O sea, realmente vamos al doctor porque pues no sé si el estómago, ¿qué le doy al niño? Bueno, pues acudimos. No sé, es que está muy triste. Ok. O sea, la parte psicoemocional de qué está pensando, qué está pasando y no sé, ok, válido, se vale. No es, y tampoco es como, los procesos terapéuticos duran años y de aquí que termine. No. Estamos en ello y vamos en camino, ¿no? Realmente también se vale como en esa etapa, ocupe apoyo, sobrellevamos o vamos en esta evolución, bien dices, o en esta adaptación y más adelante a lo mejor otra vez o no. Claro. Vamos de la mano, ¿no? Oye, a mí me da mucho gusto el hecho de que estés aquí en Mexicalives, porque, Gracias. por ejemplo, es un tema que a muchos nos llega y sobre todo que necesitamos
siempre acudir con la gente que sabe, que se ha preparado y que nos va a dar calidad de vida, sobre todo en estos retos que cada año y cada generación tiene en sí mismo, cada etapa y cada tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Ahora, ya es un plus para todos ustedes. Tú como psicóloga, ¿cómo te das cuenta cuando un niño, qué le dirías al papá? Cuando un niño es feliz, ¿cómo lo detecta? Que está bien, que va por buen camino. Ok, cuando un niño es feliz. Un niño siempre lo vamos a... No siempre, pero normalmente está en movimiento. El niño aprende en movimiento, va a estar moviendo, inquieto, quiere jugar todo el tiempo, quiere llamar la atención de los papás. O sea, no se asusten, es normal. No, papá, ven, mira que estoy, mira, pero mira. Entonces, ahí, sus emociones son realmente, pareciera hasta dramáticas o explosivas, porque precisamente neurológicamente aún no tiene esa identificación inclusive de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, ahí cuando es que se tiró, que haga rabietas, que haga ese... Es parte de su desarrollo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que nos esté llamando la atención, que quiera, que mira, que se acerca, el contacto, el jugar, ahí estamos hablando de un desarrollo con pautas saludables, pudiéramos marcarlo de esa manera, pero válido también decir esta cuestión como padres de que, híjole, pues no sé, ¿no? No sé qué hacer. No sé, sí, pero no, y esta cuestión que es la intuición o me marca, bueno, válido acercarse, pero pudiera decirte que esas son algunas de las pautas, ¿no? A lo mejor que pudiéramos observar. Oye, Michelle, yo te quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en Mexicalipes y sobre todo, amigos de Mexicalipes, si tú quieres una orientación, una llamada, aprovecha esta promoción que ella tiene de que todo el mes de abril las consultas, el proceso terapéutico, todo lo que tú quieras, llámale a un teléfono que tengas, Michelle. Sí, claro que sí, 686-349-4818. Ahí con gusto los puedo atender y orientar. Y lo vamos a poner aquí en el post para que tú le llames con toda la confianza y sobre todo si te da como pendiente el precio, pregúntalo con confianza, ¿sabes qué? Quiero saber cuánto me cuesta todo este proceso. No le tengas miedo porque a veces dejamos lo importante por decir, ay, y si cobra mucho, ay, y si... No, olvídense eso. O sea, lo importante ahorita es que tú estés bien, que tus niños estén, como se dicen, orientados y lo más importante, que a ti te dé la paz y la tranquilidad que llevas a tener la mejor formación para tu hijo y sobre todo el control, pero lo más importante es que les des herramientas para que tu hijo o tu hija en realidad sea un niño, un ser humano feliz. De eso se trata y esta es una opción que tenemos aquí en Mexicalipes, obviamente con Michelle, que lleva más de 8 años en el trabajo de psicología infantil. Así es que, Michelle, yo te quiero agradecer la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Y ya saben, aquí vamos a estar, aprovechen la promoción y muchas gracias por todo esto. Gracias. Y recuerden venir a Black Garden Café, que está delicioso. ¿Qué te pareció? Muy rico. ¿Verdad que está muy rico? Sí. Así es que vengan, disfruten porque el lugar está extraordinario. Nos vemos en el siguiente episodio de Mexicalipes y nos vemos hasta la siguiente. Y recuerda que la vida es un regalo, disfrútala, vívela, pero sobre todo acéptala y gózala con todo lo que tú quieras. Nos vemos. Sí.